Hace menos de un mes, se publicó en el Archaeological Prospection Journal un artículo de investigación que detonó una bomba atómica en el mundo de la arqueología y la historia. Porque este estudio presentó pruebas científicas de que los seres humanos somos mucho más antiguos de lo que se nos ha dicho, y la historia que nos enseñaron probablemente esté equivocada. Las investigaciones realizadas en el sitio de Gunung Padang han revelado que la pirámide más antigua jamás construida no está en Egipto o Sudamérica, y aún más perturbador, que antes de la agricultura, el sedentarismo y la última glaciación, ya existían sociedades complejas, con amplios recursos económicos y técnicos, capaces de construir montañas artificiales y extenderse por milenios. Civilizaciones que fueron extinguidas hasta el último individuo, y de las cuales no sabríamos nada, a no ser por las piedras que dejaron atrás. Quédate a ver este video, porque te contaremos qué se descubrió, y cómo lo hicieron. ¿Quiénes pudieron haberla construido? ¿Cómo se relaciona con otros yacimientos? Y lo más importante de todo, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la historia y la evolución humana? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal, para que no te pierdas un solo capítulo de esta serie sobre civilizaciones perdidas. Y si quieres ver los capítulos anteriores de esta serie, al final incluimos tarjetas que te llevarán a los videos completos. Ahora sí, comencemos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué te enseñaron en la escuela acerca del origen de las sociedades humanas? Es decir, de acuerdo a tu maestro, ¿cuándo y dónde empezó la civilización? Seguro todos coincidirán en señalar a Mesopotamia hace unos 6000 años, como el lugar y fecha en la que todo comenzó. Pero la investigación que se acaba de publicar ha dinamitado esta certeza. Porque la pirámide de Gunung Padang ha resultado tener más de 20.000 años de antigüedad, atestiguando la existencia de una sociedad organizada mucho antes de que el hombre dejara de ser nómada. Gunung Padang, o la montaña de la iluminación en el idioma local, es un yacimiento arqueológico megalítico localizado en Karjamukti, provincia de Java Occidental, en Indonesia. Está conformado por 5 terrazas cercadas por muros de contención de piedra, alineadas a un eje central longitudinal norte-sur, a las que se accede por 370 escalones de andesita. Además, todo el lugar está cubierto por enormes columnas de piedra hexagonal de origen volcánico, que seguramente fueron derribadas en alguno de los violentos sismos, muy comunes en esta región. Desde tiempos inmemoriales, ha sido considerado un lugar sagrado para la población nativa, los hondaneses. Fue descrito por primera vez por el historiador holandés Rogier Verbeek, en su libro, Antigüedades de Java, lista de los restos más importantes del período hindú, de 1890. Pero permaneció ignorado hasta 1979, cuando un grupo de campesinos redescubrió las ruinas y atrajo rápidamente la atención del Instituto de Arqueología de Bandung en la década de los 80. Un estudio realizado por el geólogo indonesio Danny Helman Natavit Jaja, recientemente publicado, encontró que Gunung Padang no es una colina natural sino una construcción similar a una pirámide. Con un núcleo de lava andesita meticulosamente esculpido y envuelto por capas de construcciones de piedra. El análisis de radiocarbono respalda una larga historia de construcciones sucesivas que abarcan múltiples capas edificadas en un periodo que comprende más de 20.000 años. La construcción más antigua se originó como una colina natural de lava, que fue esculpida y envuelta arquitectónicamente durante el último periodo glacial entre el año 25.000 y el 14.000 a.C. Después fue abandonada durante miles de años, lo que provocó una importante erosión, visible en los pilares de este estrato.
Alrededor del año 7900 a.C., la edificación fue enterrada deliberadamente con tierra. Pero un milenio después, entre los años 6000 y 5500 antes del presente, se construyó una segunda capa, que incluye la primera de las 5 terrazas actualmente visibles en el emplazamiento. Por último, entre el 2000 y el 1100 a.C., se construyeron las 4 terrazas restantes. Obsérvese que las ruinas visibles corresponden al último periodo constructivo, es decir, a lo que se construyó hace 4000 años, y que la mayoría del complejo se encuentra bajo tierra. No todas las estructuras sepultadas tienen que ser desenterradas para que puedan ser estudiadas. Hoy en día existen toda una serie de técnicas y tecnologías que pueden usarse para obtener información sobre cosas impalpables, de la misma manera en la que usted obtiene la imagen de un bebé a través de una ecografía, sin necesidad de abrir o introducir nada en el estómago de la madre. Para este estudio, se realizaron 7 baterías de pruebas distintas que procedo a explicar, porque son importantes para entender las bases que sustentan este descubrimiento. Se comenzó con un mapeo detallado del paisaje y la superficie, a partir del cual se elaboró un modelo digital destinado a analizar la topografía de la zona. Esto les reveló un patrón de erosión pronunciado en los cerros vecinos, que no se observaba en la superficie lisa y suave del monte Padang, evidenciando que la cima de este era mucho más joven en términos geológicos que las montañas a su alrededor. Luego se realizó un levantamiento con un radar de penetración. Una tecnología que emplea ondas de radio para mapear estructuras enterradas en el suelo. Esto les reveló una historia de construcción compleja, con evidencia de múltiples fases y diversos estilos arquitectónicos. Encontraron suelos de piedra adoquinada, columnas y rampas definiendo la geometría de edificios y terrazas. Rocas columnares entretejidas, que forman escalones ascendentes, y paredes de roca que encierran habitaciones subterráneas, algunas de ellas, realmente masivas. Asombrosamente, encontraron que la capa más antigua mostraba técnicas de construcción más sofisticadas. Que las rocas de este estrato habían sido cortadas regularmente y dispuestas como ladrillos en los edificios, con un mortero de grano fino hecho con arcilla sílice y hierro. Incluso descubrieron que las terrazas de piedra que pueden observarse se extendían más allá de la cima de la colina, pero se derrumbaron en algún tipo de evento catastrófico, atribuible a la actividad tectónica y volcánica. Basados en los resultados del radar, se procedió a excavar zanjas geoarqueológicas, cuyo objetivo era comprender el perfil vertical y la extensión lateral de las estructuras enterradas. Las trincheras se cavaron manualmente, por un equipo de arqueólogos profesionales y corroboraron la existencia de los edificios hallados por el radar. Además, sacaron a la luz varias piezas arqueológicas que se cree pertenecían a los constructores de la pirámide inicial. Adicionalmente, se perforaron y extrajeron núcleos de tierra y rocas en las capas más profundas. Esto les permitió extraer muestras de suelo orgánico de los espacios entre las piedras, que posteriormente utilizaron para el análisis de datación por radiocarbono. El material orgánico presente en los núcleos les permitió realizar dataciones bastante precisas. Para ello, limpiaron la tierra de plantas, animales y raíces que pudieran contaminar la muestra y se concentraron en los restos de especies extintas antes, durante y después de la última era glacial. Esto les permitió establecer la edad de las plantas y animales enterrados en el suelo sobre el cual se construyó la pirámide inicial y cada una de sus capas. Además se condujo un estudio ERT, un método prospectivo geológico, que analiza los materiales del subsuelo en función de su comportamiento eléctrico.
Para ello, se entierran numerosos electrodos en el terreno, que envían una suave corriente a la Tierra, y recogen los ecos reflejados por los objetos enterrados en su interior. Por las características de la onda reflejada, los científicos pueden deducir la forma, tamaño, y hasta los materiales de lo que está enterrado. Estas pruebas corroboraron la existencia de cavidades subterráneas, semejantes a recintos, encontradas por el radar de penetración. Finalmente, se usaron pruebas de refracción sísmica para definir el perfil de las construcciones enterradas. Pues esta tecnología puede generar mapas de la densidad de los materiales presentes en el subsuelo, poniendo rápidamente al descubierto oquedades propias de la construcción, como ventanas, puertas y habitaciones. Fue esto lo que les permitió saber que el corazón de la pirámide había sido construido alrededor de una colina de lava, que fue perforada para construir pasillos y cuartos, y luego, adecuada con edificios a su alrededor, hechos con ladrillos de piedra cortada. Nadie lo sabe. Pero lo más probable es que haya sido levantada por 3 civilizaciones distintas que nunca interactuaron entre sí y estuvieron separadas por periodos de miles de años. La capa más antigua, la correspondiente al periodo datado entre el año 25.000 y el 14.000 a.C., es totalmente desconocida. No tenemos registros de sociedades organizadas de tal antigüedad, pues el emplazamiento de Göbekli Tepe, considerado el más antiguo a día de hoy, tiene apenas 11.600 años, menos de la mitad de Gunung Padang. Algo muy interesante sobre lo descubierto en esta capa es la aparente sofisticación de las técnicas arquitectónicas. El hecho de cortar piedras para generar ladrillos uniformes, usar mortero para unirlas, la presencia de salones, pasillos y galerías subterráneas. Además, noten el túnel vertical tallado en la roca, que se hunde en la montaña por debajo del perfil del suelo, y que sorprende por su parecido con una estructura encontrada en el interior de la pirámide de Giza, un túnel que también se hunde en el subsuelo, y que los egiptólogos han desechado por considerarlo ordinario. ¿Casualidad? Difícil de creer. Otra cosa que sabemos y resulta atemorizante es que los actuales indonesios carecen de genes pertenecientes a los habitantes de este periodo. Pruebas de ADN realizadas a los pobladores actuales demostraron que sus genes provienen del grupo racial austronesio, que emigró al sudeste asiático desde el actual Taiwán alrededor del año 2000 a.C. Esto significa que los que construyeron la primera pirámide murieron sin dejar a nadie capaz de transmitir sus genes. Y explica por qué el sitio estuvo abandonado durante 6.000 años, porque tal vez no quedó nadie para habitarlo durante todo ese tiempo. No sabemos quién, o por qué, enterraron la pirámide en el año 7900 a.C., ni la identidad de los constructores de la segunda capa, 1000 años después. En conclusión, 2 de las 3 civilizaciones que participaron en la construcción de Gunung Padang se extinguieron totalmente, no dejaron descendencia ni pruebas de su cultura, y sabemos que existieron, únicamente por las construcciones que dejaron atrás. Creo que es importante mencionar otros descubrimientos realizados en disciplinas diferentes a la arqueología, que dan un panorama más amplio para evaluar el descubrimiento que se acaba de publicar. En 1891, en el sitio de Trinil, a orillas del río Solo, en la isla de Java, el anatomista holandés Eugene Dubois encontró el primer espécimen de Homo erectus. Este homínido es considerado el antecesor directo del hombre contemporáneo, porque a pesar de su menor capacidad craneal, caminaba erecto, medía alrededor de 170 centímetros y tenía la capacidad de hablar. Se cree que el espécimen encontrado tenía una edad de 1.8 millones de años, lo que demuestra que el sudeste asiático fue habitado hace mucho, y por ello,
Podría albergar una de las primeras civilizaciones humanas en existir. Otro dato importante es la geografía del territorio donde está ubicado Gunung Padang. Aunque ahora hace parte de una isla, hace 20.000 años cuando se construyó la primera pirámide, se encontraba lejos de la costa, al interior de un continente llamado Sondalandia, que se hundió con el aumento del nivel de las aguas al final del último periodo glacial. Sondalandia es una región asentada sobre la placa tectónica de la Sonda, de gran actividad sísmica y volcánica, que hasta el año 10.000 a.C. conectaba por tierra las islas de Java, Borneo, Sumatra, el archipiélago filipino, la península de Malaca y el sur de Indochina. Y que incluye casualmente el controversial sitio de Yonaguni en las actuales costas de Japón. Finalmente hay que destacar que el monte Padang no es el primero ni el único yacimiento encontrado en estos archipiélagos. Hay documentada una larga tradición megalítica en las islas malayas. Hasta la fecha se han encontrado 600 yacimientos megalíticos regados en las islas de Nia, Sumatra, Samosir, el lago Toba, Sulawesi, el valle de Besoa Bada, Bali, la península de Malaca, la cordillera de Kelabit en Malasia y el Kalimantan Oriental en Indonesia. Por ejemplo, Gunung Padang está rodeada de 5 colinas que forman un círculo en el paisaje, coronadas con templos parecidos al Padang en su cima, que han sido muy poco estudiadas debido a las limitaciones económicas y técnicas propias de este tipo de estudios, pero que podían ocultar los restos de la civilización perdida más antigua de este planeta. Muchísimo. Porque contradice lo que sabemos sobre la historia de nuestra especie. Sobre cuándo, cómo, y por qué, dejamos de vagar detrás de los animales que cazábamos, para establecernos en poblados y construir las primeras sociedades organizadas. Además, desmonta los argumentos que sustentaban tal proceso, y plantea la posibilidad de que no seamos la primera civilización humana en habitar este planeta. Lo encontrado en Gunung Padang contradice la historia oficial que postula que hace 27.000 años, los humanos éramos nómadas, vagábamos en pequeñas agrupaciones y poseíamos escasas herramientas de piedra. La historia oficial establece que la civilización comenzó con el uso de la agricultura y la domesticación de animales hace 12.000 años. Pero Gunung Padang fue construida 15.000 años antes y seguramente requirió abundante mano de obra para mover las toneladas de andesita usadas en su construcción. Pero, ¿cómo una cultura con estas limitaciones pudo construir una pirámide? ¿Cómo consiguieron reunir y alimentar a los obreros que participaron durante décadas en su construcción? Más perturbador resulta saber que 2 de las 3 civilizaciones implicadas en su construcción desaparecieron sin dejar evidencia genética de que alguna vez existieron sobre esta tierra. Civilizaciones que podrían haber superado nuestro desarrollo, porque no hay que olvidar que la cultura implicada en la construcción de esta pirámide subsistió por más de 10.000 años, es decir, 4.000 años más que nosotros. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Gunung Padang es la prueba de que existieron otras humanidades anteriores a la nuestra? ¿Cómo construyeron esta pirámide hace 27.000 años? ¿Y por qué la enterraron, igual a Göbekli Tepe? Te leo en la caja de comentarios, y si el video te gustó, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Y si te interesan los enigmas históricos, deberías suscribirte a este canal, porque durante todo este mes estaremos analizando civilizaciones perdidas y descubrimientos arqueológicos recientes. Nos vemos en el próximo video.